En un cuarto de hora, Bruselas explica, la presidenta de la Comisión Europea explica a los 27 cuál es ese plan de ahorro energético de cara al otoño-invierno. Manuel. Pues la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cuantificado en 140.000 millones de euros los ingresos que prevé obtener del impuesto temporal a las empresas energéticas. Una cifra que se va a destinar a ayudar a los hogares, empresas y pymes más vulnerables en Europa para que afronten en mejores condiciones las dificultades que se avecinan con la llegada del frío. La presidenta dice que en estos tiempos es un error obtener beneficios extraordinarios récord, beneficiándose así de la guerra y a costa de los consumidores, por lo que ha instado a compartir estos ingresos extras con los más vulnerables. En el debate sobre el Estado de la Unión, von der Leyen ha advertido que en el invierno no será fácil para las familias y empresas europeas. Ha anunciado la creación de un banco europeo de hidrógeno verde que podrá dotarse de los recursos del Fondo para la Innovación con 3.000 millones de euros. Manuel, en España ya se ha anunciado ese impuesto a las eléctricas que se pondrá en marcha, recordamos, el año que viene, pero en esta entrevista concedida a Radio Televisión Española en las últimas horas, el presidente del Gobierno acusaba a la derecha, decía, de ponerse del lado de las eléctricas al rechazar tanto el impuesto a la banca como el que se va a imponer a las eléctricas. Así es, era la primera entrevista que concedía Sánchez a una televisión en este arranque de curso político. El presidente del Gobierno ha afeado al Partido Popular que se haya opuesto a los nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las entidades financieras y a las compañías energéticas. Le ha acusado que se haya colocado al lado de ellas. Es evidente que las propuestas que se están conociendo por parte del Partido Popular y singularmente su oposición al mecanismo ibérico, que lo vuelven a evidenciar en esta propuesta, si algo representa es, por un lado, una cierta insolvencia y, por otro lado, una defensa, yo diría que hasta incluso desesperada, de unos intereses particulares de las grandes energéticas en nuestro país. Bueno, pues enseguida vamos con las palabras del presidente, pero antes vamos a analizar lo que está a punto de ocurrir, ese plan que va a dar a conocer Bruselas a los 27. Hablamos con Jorge Morales, director de Próxima Energía. Hola Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Por lo que ha trascendido, lo que va a contar Ursula von der Leyen va a ser, por un lado, no a ese tope al gas que ya se ha puesto en marcha y del que ahora hablaremos en España y Portugal, con esa excepción ibérica, sí un impuesto a las eléctricas y luego ese plan de ahorro en el que un 10% en el consumo cada mes y un 5%, si no me equivoco, en las horas punta. ¿Cómo lo valoras? Sí, bueno, yo creo que hay otra medida que es casi más importante, que, a ver, es que hay bastante lío con el tema este del gas, ¿no? Ayer me preguntaba una señora, decía, oiga, pero yo tengo que pagar el tope del gas si no tengo gas, ¿no? Yo creo que es que hay un lío ahora montado que la gente ya no sabe ni dónde está, ¿no? El tope del gas en realidad es un nombre muy desafortunado, porque es el tope del gas para producir electricidad. O sea, es decir, en España y Portugal lo que se ha limitado es el precio que ingresan las compañías que queman gas para producir electricidad. ¿Vale? Este es el tope del gas, ¿no? Pero es la luz, es la factura de la luz la que está topada, ¿no? Bien, pues la Comisión Europea lo que ha planteado hoy es un límite a los ingresos de las que no queman gas, que es lo que en el fondo se busca, de 180 euros megavatio hora, ¿no? Esto, en el fondo, es equivalente al tope del gas ibérico, ¿vale? Es decir, la Comisión es otra forma de ver las cosas, pero en el fondo está diciendo lo mismo, está diciendo, oiga, aquí hay una cantidad de centrales eléctricas para producir electricidad, insisto una vez más, que no tienen nada que ver con este lío que se ha montado, la crisis energética, que son las renovables y las nucleares, cuyos costes son esencialmente los mismos que hace 2 años, y sin embargo están cobrando 10 veces más que el año pasado. Esto no puede ser. A estas centrales hay que limitarle los ingresos. Bien, pues la Comisión Europea ha dicho hoy, propone que esas centrales tengan limitados los ingresos a 180 euros el megavatio hora, que es muy parecido al precio que están recibiendo en España, que está en el entorno de los 200 en este momento, ¿vale? Por tanto, esa es la primera medida, yo creo que es muy importante. La segunda, efectivamente, la del ahorro, ojo, porque es obligatorio reducir el consumo del 5% en el periodo punta, el periodo donde más electricidad se consume. Vamos a ver ahora los Estados miembros, en el caso de España, cómo trasladan esa obligación y cómo al final lo acabamos viendo en nuestro día a día, de qué restricciones vamos a tener para usar la electricidad en las horas punta, o si lo que va a haber, que es lo que yo espero, es bonificaciones en caso de que uno reduzca el consumo. Es decir,
si pone la lavadora a mediodía en lugar de por la noche, que es cuando será seguramente la hora punta. ¿Vale? Esta es la segunda. Y la tercera parte es un impuesto muy relevante, un impuesto de al menos el 33% sobre los beneficios extraordinarios de gasistas y petroleras, ¿no? Bueno, yo creo que es un paquete histórico, un paquete intervencionista del mercado que hace poco más de un año la propia Comisión negaba que se iba a producir en Europa y, por tanto, es un avance enorme a reconocer que los mercados no están funcionando en esta crisis energética y que es obligatorio intervenirlos. Bueno, pues una vez hecha esta valoración, ya a la espera de conocer con detalle lo que plantea la presidenta de la Comisión Europea y de cómo se traduce también ese ahorro, como recordabas, que va a ser obligatorio, esa reducción del consumo. Vamos ahora con el tope del gas aquí en España. Sabíamos que había que compensar a las eléctricas por él, que se repartía en todo el mercado eléctrico, pero es verdad que quienes tienen una tarifa fija en el mercado libre se están encontrando ahora, cuando les está llegando la factura, la sorpresa de que tienen que pagar esa cantidad también para compensar a las eléctricas, aunque en ellos no se note esa reducción en la factura de la luz por ese tope al gas. Vamos a mostrarlo con un ejemplo. De momento, hoy ha subido, por cierto, la luz. Vamos a ver cómo está, Nerea, y vamos a ver luego cómo se materializa en una factura. Eso es, vamos a ver el precio de la luz en primer lugar, porque lo cierto es que vuelve a subir para los clientes de tarifa regulada. Sube en un 16,28% la luz en el día de hoy. Se situará en 257 euros el megavatio hora. Y atención a las horas, en este caso a la hora más barata, que es cuando deberíamos aprovechar para poner los electrodomésticos más costosos. Sería esa hora más barata de 2 a 3 de a mediodía y la hora más cara de 9 a 10 de la noche. Y ahora fíjense, porque les vamos a mostrar, como ya avanzaba Miriam, un ejemplo de una factura de energía de un mes en la que vemos, en primer lugar, esa cifra, los 181,76 euros de tarifa fija. Esta es la tarifa fija a la que llegó ese cliente con la compañía energética, pero atención, porque más abajo pone mecanismo de ajuste del Real Decreto Ley, es decir, esa compensación a las energéticas, y sitúa la cifra en 161,51 euros. Es decir, paga prácticamente lo mismo de la tarifa fija y esa compensación energética, por lo que ve incrementada considerablemente su factura a final de mes. Gracias, Nerea. Jorge, vamos a explicar esto, porque esta factura, con más o menos unas cantidades u otras, está llegando ahora. Son facturas del mes de julio, en el que se aprecia, en este caso, que casi se paga lo mismo compensando a las eléctricas que por esa tarifa que se había fijado con la comercializadora. Y todo esto ocurre si has renovado o has cambiado tu comercializadora a partir de determinada fecha, que es final de abril, cuando se anunció la medida. Así es, sí, es bastante complejo. Voy a tratar de aclararlo para que más o menos los telespectadores de Aragón Televisión puedan tener una idea de si les aplica o no y cómo les influye, ¿no? Fíjate que hablaba hace un momento de este tope del gas, ¿no? Y decía que es un mecanismo que lo que hace es que limita el precio al que venden su energía las centrales que producen gas. ¿Con qué objetivo? Muy sencillo. Sabemos que en el mercado eléctrico la central más cara en cada momento es la que fija el precio de todas las demás, ¿vale? Y como he dicho antes, lo que es una cosa que es una aberración es que las centrales baratas que tenemos en España estén cobrando ahora una barbaridad por culpa de la crisis del gas. Por esa razón el gobierno dice, oiga, pues no, voy a intervenir el mercado y entonces las centrales de gas tienen que ofertar un precio reducido, intervenido, pero no para que ellas cobren menos, sino para que las otras cobren menos. ¿Vale? Porque como son ellas las que marcan el precio, ellas arrastran, digamos, a todas las demás, a renovables y nuclear. Este es el objetivo del tope del gas. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente, como lo que no podemos aquí es expropiar un negocio, hay que compensar a las primeras, a las centrales de gas, porque el gobierno les dice, oiga, usted oferta 200 euros, dice, oiga, pero si a mí el gas ahora me cuesta 400. ¿Cómo me va usted a obligar a mí a vender electricidad a 200 si a mí me cuesta 400? Bien, efectivamente, ahí aparece una compensación. Esa compensación, esos 200 euros megavatio hora, son los que están apareciendo ahora en las facturas como mecanismo de ajuste del Real Decreto Ley 10/2022, y que la gente no entiende lo que es. ¿Qué es eso precisamente? Es la compensación que estamos pagando a las centrales de gas porque no somos un país bolivariano, es decir, porque no hemos expropiado el negocio, ¿vale? Entonces, ¿quién está pagando eso? Bien, los consumidores que están en la tarifa oficial o en cualquier otra tarifa que llamamos indexada, es decir, que pagan directamente cada hora en función del precio de mercado, esto que contabais ahora, ¿no? Ya esta hora es más barato, más caro, etcétera, que son en torno al 35%, uno de cada tres más o menos, del total. Estos lo han visto desde el primer día y no tienen una línea específica en su factura, sino sencillamente lo que han visto es que su precio final depende no solamente del precio de mercado, sino también del precio de esa compensación al gas. Pero ¿qué pasa con los otros?
¿qué pasa con los 2/3 restantes de consumidores que tienen un precio fijo en su factura de la luz? Bueno, pues lo que pasa es que la norma dice que dependiendo de cómo sea la provisión de energía de su empresa, la empresa que le esté facturando, se van a incorporar al mecanismo antes o después. Es decir, la incorporación de los consumidores a precio fijo no ha sido inmediata, como sí ha sido los de precio variable desde el 15 de junio, que es cuando entró en vigor el mecanismo, sino que está siendo gradual. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que están recibiendo ahora facturas que a lo mejor, imagínate, normalmente esto se produce cuando hay una renovación. Entonces, si el contrato de esta persona que habéis mostrado vencía el día 1 de julio, pues en las facturas hasta el 30 de junio no tenía compensación al gas, a partir del 1 de julio se le empieza a aplicar. Si ahora ha vencido, imagínate que vence hoy, el día 14 de septiembre, ¿qué pasará? Pues que a lo mejor no ha pagado compensación al gas hasta ahora y a partir del 14 de septiembre empezará a pagar compensación al gas. Ya digo, como norma general, en cuanto se produce una renovación, esto hay que mirar, en cada factura te pone la compañía arriba del todo cuándo es, porque es obligatorio, cuándo vence el contrato. Generalmente en cada renovación se produce el salto, digamos, a esta nueva modalidad y, por tanto, empieza a pagar este componente que, como bien decís, en el mes de julio y sobre todo en agosto ha sido muy relevante. Puede ser fácilmente la mitad de la factura. Entonces, por tanto, Jorge, a partir de ahora, ¿quién va a notar esa mejoría? ¿Quienes tengan tarifa regulada notan alivio si es que baja la luz? Porque quienes tienen una tarifa fija ya pactada tienen que compensar y se van a encontrar eso en su factura. Entonces, ¿qué están ahorrando? Realmente es muy complicado hacer ahora previsiones de que es mejor o peor, porque yo sé que la gente me pide mucho, ¿no? En redes sociales, ¿no? Me decían el otro día, hace un reel que llaman ahora, ¿no? De estos de Instagram, ¿no? Explicando qué tarifa de luz tenemos que hacer. Bueno, es realmente complicado, lo voy a hacer, pero es muy complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque esto cambia cada día. Fíjate que me decías, ¿que esta gente le baja la luz o le sube? Bueno, normalmente la renovación, que te decía que es cuando la gente pasa ya a pagar este componente, en la renovación le sube el precio a la compañía. ¿Vale? Es decir, el cliente por ejemplo, que estabais mostrando, ¿no? que el precio base es del orden de 0,26 euros por kilovatio hora. No sé lo que pagaba antes. Lo más probable es que pagara menos de 0,26. El precio normal hace 2 años era 0,12. ¿Vale? Por tanto, la compañía hace dos cosas. En primer lugar, le dice, oiga, ahora su precio de referencia ya, en vez de ser 0,12, va a ser 0,26. Y en segundo lugar, es que sobre esos 0,26 le voy a pasar la compensación al gas, que pueden ser fácilmente 0,15 o por ahí. Es decir, el cliente se va a ir a pagar 0,40. Claro, cuando uno mira la tarifa oficial dice, oye, que es que ahora, hace 15 días sí estaba en 0,40, pero la tarifa oficial ahora está en 0,25. Por tanto, si me hubieras hecho esta pregunta hace 15 días, te hubiera dicho a ese cliente, manténgase, aunque le haya subido el precio de su compañía, manténgase, pero hoy, solamente 15 días después, le tengo que decir, pásese a la tarifa oficial o a cualquier otra tarifa vinculada al mercado, porque a día de hoy es más barata. Y esto, insisto, cambia todos los días. Entonces es realmente difícil hacer en este momento recomendaciones de si le merece usted la pena o no irse a otra compañía en función de los precios que está observando en su última factura.